La palabra del Señor está en el libro de Hebreos, capítulo 9. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9. Dice así la poderosa palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos un momento, por favor. Padre, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos una vez más ante tu santa y bendita presencia, Padre. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, es para darte gracias por tu palabra, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Te damos gracias también por permitirnos, Dios mío, estar en tu casa para alimentar, Dios mío, nuestro espíritu con este alimento del cielo, Dios. Tu palabra es pan fresco que descendió del cielo. Verdadera comida, verdadera bebida, que sacia nuestra necesidad de ti, Señor. Bendícenos a través de ella, permitiéndonos entender lo que hasta hoy no hemos entendido, comprender lo que hasta hoy no hemos comprendido. Señor, cuando fue escrito este libro, Señor, tú inspiraste a hombres, Señor, bajo el Espíritu Santo, para que escribiesen lo que tú querías que escribiesen y no lo que ellos quisieron escribir. Hoy tú me has dado el alto privilegio, la gran honra de estar al frente de mis hermanas y hermanos en la iglesia. Amén. Para predicar tu palabra. También te ruego, Padre, por misericordia, que por el mismo Espíritu Santo tú uses mi vida. Amén. Para poder hablar conforme a tu palabra, lo que tú quieras que hable y no lo que yo quiera hablar. Amén. Y a todos mis hermanos y hermanas que están del otro lado, tanto aquí en tu casa como aquellos que se conectan, Dios mío, y aquellos que van a escuchar tu palabra en cada hogar, en cada familia, en cada nación, en cada ciudad, hasta donde tú permitas, Señor mío y Dios mío, que llegue la predicación de tu palabra, todos sean bendecidos con ella. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Recuperen sus asientos. Hermanos y
hermano que aviva el culto, gloria al Señor, hermano Mateo, aviva el culto, hermano Mateo. Bien, ahí mismo en el mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 7, voy a leer capítulo 7, versículo 26 en adelante. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, aleluya, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. La importancia para nosotros que cuando se rasgó el velo. Fíjese que hoy día el Espíritu Santo, siempre pido palabra al Señor, y el Espíritu Santo, hermano, mientras me daba a entender la importancia del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que el Evangelio es cristocéntrico. Jesucristo no es un simple hombre. Jesucristo no es un gran profeta. Jesucristo no es un ser superior. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Dios mismo. Emmanuel con nosotros, como dice su palabra. Emmanuel con nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Hijo del Dios vivo. El que vino a dar su vida en rescate por todo, dice la palabra del Señor. Ahora, fíjese que en su Biblia dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que significa Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. A través de este libro, hermano, Hebreos, muchos le asumen la autoría de este libro al apóstol Pablo. Pero otros dicen que no es así, ¿ya? Que es un escritor anónimo. Bueno, no lo sé. El hecho sí de que este libro pertenece al canon bíblico. Y los libros en ese entonces, por los eruditos contemporáneos, para un libro pertenecer al canon bíblico, a la regla, tenía que ser exhaustivamente revisado. No cualquier libro ellos permitieron que permanecieran, como el libro de Apocalipsis. Fue otro libro también que fue muy cuestionado en sus principios, en sus comienzos. No querían aceptarlo como inspirado, pero luego el Espíritu Santo los hizo entender que sí era palabra de Dios la que había venido. Y este libro de Hebreos es un libro extraordinario que habla mucho del sumo sacerdote. No del sacerdocio, del sumo sacerdote, Jesucristo. Y aquí se nos enseña, hermano, algo extraordinario, que muchos hoy en día insisten en vivir en la ley, en el antiguo pacto. Muchos dicen, hoy estamos en la gracia, porque eso así se llama esta dispensación, la dispensación de la gracia. En el tiempo de la ley fue la dispensación de la ley. Hoy, la misma Biblia, el mismo apóstol Pablo enseña que hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hay algunos predicadores, pastores, líderes de todo título, que insisten en vivir en la ley. El apóstol Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Eso quiere decir, la ley, hermano, fue dada en el libro de Éxodo y Levítico, que yo me cansé de leer los preceptos de la ley. Los sistemas
de culto que había en la antigüedad eran exhaustivos y había que cumplirlos al pie de la letra y eran muy rigurosos. Nadie los pudo cumplir. La ley fue dada para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Hoy estamos bajo la gracia. Pablo también dice, porque estamos bajo la gracia hoy día, ¿tenemos libertad para pecar? No, de ninguna manera. ¿Ya? Pero todo lo que hoy tenemos y todo lo que hoy recibimos es por gracia, o sea, don inmerecido. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesucristo. Por eso que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Pablo le enseña a la iglesia en Colosas, todo lo que hacéis, sea de dicho de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo Jesucristo es el principio y es el fin de todas las cosas. Él es el alfa y él es el omega. Primera y última letra del alfabeto griego, que lo encierra todo como nuestro alfabeto hoy día. A la Z. Ahí se encierra todo. No hay nada afuera. A eso se refiere cuando dice Jesucristo es el principio y el fin, el primero y el último, alfa y omega. O sea, antes de él no hay nada y después de él no hay nada. Todo está en él, por él y para él. Entonces, en la ley no era así. En la ley usted hacía lo bueno, recibía bendición. Hacía lo malo, castigo. Así era la ley. Era durísima. Nadie la pudo cumplir. Para eso vino Jesucristo, no para abrogar la ley y a los profetas, sino para cumplir la ley y satisfacer la justicia bendita de Dios. Por eso que, hermanos míos, este libro es tan extraordinario, donde nos habla hoy del nuevo pacto en el que estamos hoy día, en el que debemos vivir. Por la ley, hermanos, nosotros vino el conocimiento del pecado, porque antes de haber ley, para eso vino la ley. Por causa de la ley vino el conocimiento y la conciencia del pecado, porque antiguamente no era así. Se podían casar entre familiares, entre personas de la familia, del mismo parentesco. Entonces, cuando vino la ley, hubo una restricción. Ahí vino la ley por causa del pecado. La ley era tan dura que nadie la pudo cumplir. Para eso vino Jesucristo. Por eso dice, por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Alabanzas a su nombre para siempre. Entonces, hoy día, en el tiempo de la gracia, hoy todo lo que nosotros tenemos, la salvación es por gracia. Las bendiciones de Dios es por gracia. La sanidad que recibimos, la fortaleza, bueno, vamos a encerrarlo todo lo que recibimos de Dios es por gracia. La palabra gracia era algo que concedían los romanos, hermanos míos, a algunos presos. ¿Se acuerda? Estaba cerca la Pascua y Jesús, habían dos condenados a muerte. Uno era Jesús y el otro era Barrabás. Y era común para ellos, en esos tiempos de Navidad, conceder alguna gracia, algún favor inmerecido. Eso significa la palabra favor inmerecido. De ahí viene la palabra gracia. Entonces, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia. Eso quiere decir por don inmerecido. No hay ningún mérito en nosotros, ninguno. Ningún mérito en nosotros que podamos nosotros jactarnos de si somos salvos. Hermano, dice la Escritura que éramos una llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies. No por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No es por ser buena persona, por dar comida, dar ropa. No es por esas cosas. No es por ser buena persona que somos salvos. Allá afuera hay muy buenas personas, mejores que nosotros, de mejor conducta que nosotros, más generosa y dadivosa que nosotros, de mejor conducta, de mejor hablar y lo que usted quiera. Y no son salvos por eso, porque así se les enseñaba antiguamente a la gente. Una persona que hacía obra tenía el reino de los cielos ganado. Y no es por obra, es por gracia. Entonces ahora lo entendemos.
nadie es salvo por sí mismo, por las obras que haga, sino por la obra redentora y gloriosa de Jesucristo en la cruz. Hermanos, ese es el corazón del Evangelio. Ese es el mensaje evangelístico que tenemos que aprender y entender nosotros y luego enseñar a los demás. Somos salvos por gracia, por la obra preciosa, gloriosa y maravillosa de Jesucristo en la cruz. Por eso dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero veamos un poco, hermanos míos, cómo eran antiguamente los ritos. Había que cumplir muchos ritos en el antiguo pacto. Por eso cuando comienza aquí dice, ahora bien, el versículo 1 del capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y aquí se explica cómo era en la antigüedad. En la antigüedad. Si nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, el candelabro, es porque todas las cosas que habían, hermanos míos, en el santuario, en el desierto, donde estaba la carpa en el desierto, todo lo que había hoy no es válido. Hoy día lo tenemos ahí por lo que representa, por lo hermoso que es. Lo vamos a ver qué es lo que significaba. Pero eso que está ahí nos vamos a dar cuenta que hoy día, eso que está ahí, hermano, me voy a adelantar, el candelabro o la menorá estaba dentro del santuario y la encendían todos los días los sacerdotes y representaba la presencia de Dios. Ahora no necesitamos nosotros aprender eso, necesitamos que la presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas. Por eso que es una representación. Para eso es bueno la ley, ¿se da cuenta? Que la ley es buena si se usa correctamente. Porque si no, tendríamos que hacerlo como lo hacen los judíos hoy día en algunas sinagogas. Todavía tienen el mismo sistema de culto. Porque ellos dijeron, algunos, no todos, gloria a Dios por aquellos que están obedeciendo a la fe. Ellos le dijeron, ustedes son discípulos de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Todavía siguen en la ley de Dios. Entonces, dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Eso quiere decir que había un sistema, había una forma, cómo se llevaba a cabo. Y esto era a través de diferentes tipos de rituales que se tenían que hacer para poder llevar a cabo el culto. Y había un lugar donde se celebraba. Por eso que nosotros hoy día tenemos este lugar donde nosotros nos reunimos. Pero nos vamos a dar cuenta, iglesia del Señor, que hoy día todo es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que hoy no es humano, que hoy día no es un conjunto de rituales como muchos todavía tienen. Le dan más importancia a las normas, a las reglas, a la religiosidad, al sistema religioso, más que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que es lo que se debe hacer hoy día. Entonces, primero que nada, ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y esta era la presencia de Dios que estaba, la carpa que estaba en el desierto. Miren, y aquí lo declara, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Donde estaba la carpa en el desierto y después en el templo también, era exactamente igual. Lo primero que estaba era el atrio, que se llamaba la entrada también. Y en la entrada estaba el altar del sacrificio. Ese lugar estaba abierto para todo el pueblo, para que todos vinieran ahí a ofrecer sacrificio. Había muchos tipos de sacrificio. Sacrificios por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de liberación. Oiga, lea Éxodo y después lea Levítico, que es llamada la segunda ley, y se va a dar cuenta que se va a cansar
se va a dar cuenta, hermano, la cantidad de rituales que tenían que hacer, que yo decía, oh, qué terrible, y ahora qué simple venir a la casa del Señor y alabarlo, glorificar y exaltar su nombre. No hay que pasar por rituales, no hay que cumplir con cosas humanas. Aleluya, pero no me quiero adelantar. Entonces, el primer mueble que había en el atrio o en la entrada era el altar del sacrificio. En lo segundo que venía era el lugar santo, determinado así. Ahí podían entrar los sacerdotes. Ellos eran los que oficiaban las cosas del culto. A ellos podían entrar todos los días hasta ahí. Y ahí estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, que eran cambiados, eran horneados y eran cambiados cada día de reposo. Eso es decir, cada día sábado. Tenían que ser cambiados los panes nuevamente. Ese trabajo estaba a cargo de los sacerdotes que habían sido escogidos para eso. Y estaba, les dije, el candelabro o la menorá, ¿ya? Que tenían que estar, los sacerdotes eran los encargados de echarle aceite de oliva y tenían que encenderlo todos los días, tenía que estar todos los días, tenía que estar encendido, y todo eso es representativo, porque representaba la presencia de Dios. La mesa, los panes de la proposición, representa la provisión de Dios, representa la palabra bendita del Señor para nuestros tiempos hoy en día. Que nos falta la palabra y que nos falta el alimento, porque Jesús dijo, yo soy el pan fresco que descendió del cielo. Luego eso era lo que había en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ahí estaba un incensario de oro y el arca del pacto. Que este incensario lo usaban los sacerdotes. Por eso que se ha dado cuenta que los sacerdotes hoy día, de esa tendencia religiosa, todavía lo usan. Se ha dado cuenta que cuando hay un funeral, un velorio, usan esos incensarios como... Eso, hermano, hoy en día no está vigente. Por eso, obviamente, que les molesta cuando uno predica y enseña esto. Pero esto no es atacar, esto no es ofender. La palabra de Dios es útil para instruir. La palabra de Dios es útil para corregir. Eso quiere decir que si estamos cometiendo un error y nos muestra la palabra, hay que corregirse. Es así de simple la cosa. Lo otro es soberbia, es orgullo, y no querer hacer las cosas como Dios manda y querer vivir a su propia manera. Entonces fíjese que por eso que un día recuerdo que estando en Santiago, en Macul, barrio acomodado de Santiago, predicando la palabra del Señor, ahí salíamos a predicar la palabra del Señor a la calle antes de la escuela dominical y en la tarde. Y un día el Espíritu Santo del Señor, en la tarde, me empezó a usar el Señor para hablar precisamente acerca de esto, del sacerdocio. Se ha dado cuenta que hoy día las personas, hermanos míos, van, y si usted entra a una iglesia católica, va a una iglesia católica, usted va a ver una cantidad enorme de capillas, donde ahí se ponen los curitas, y el penitente va y le cuenta al curita su pecado, para que el curita a su vez vaya y le cuente el pecado a Dios. Esto por años lo usaron así. ¿Por qué? Una, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, o porque esconden la palabra bendita de Dios. Bueno, la iglesia protestante, que nos llamen protestantes con razón, por mano. Y protestamos. ¿Contra qué protestamos? Contra el engaño, contra la mentira, contra lo incorrecto y contra lo antibíblico. Y recuerdo que el Espíritu Santo me empezó a usar y empecé a predicar acerca de esto, hermano. Y la mayoría de la gente ahí es de tendencia católica. Viera, hermano, cómo me insultaron, me golpeaban las puertas, las ventanas, me tiraron agua. Oiga, qué terrible. Y había un poder de Dios en mi vida. Yo decía, esta gente se acerca a mí, a 20 metros van a caer bajo el Espíritu Santo. Yo decía, y ojalá que vengan para que conozcan al Dios vivo, para que conozcan a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente. Porque cuando se predica su palabra, hermanos míos, hay poder del Espíritu Santo respaldando ahí. Ahora fíjese que para eso se usaba, el incensario se usaba para las oraciones. Y por eso se le echaba incienso que era aromático, y que eso se usaba para que subiera delante de la presencia de Dios las oraciones de los israelitas.
Por eso nosotros cuando oramos y cantamos al Señor, nosotros le decimos, Señor, que suba nuestra alabanza, nuestra oración delante de ti con un perfume agradable ante tu presencia. Que sea grato nuestro pedir, que sea grata nuestra alabanza a ti, Señor. Pero hoy es algo espiritual. Hoy no debemos tomar un incensario y hacer, porque, vuelvo a repetir, esos son cosas del antiguo pacto. Lo que pasa es que hoy día también hay algunos pastores que siguen viviendo en la ley. Y qué raro, hay algunos que se trajeron el puro diezmo de la ley nomás. Lo único que, de los 366 preceptos de la ley, el único que se trajeron es el diezmo. Y lo imponen. Por eso que hoy día, hermanos míos, no se tiene que imponer el diezmo. No se tiene que imponer en la iglesia. Obligar a la gente. Y poco menos que si no lo hacen, están bajo maldición. Jesús el Señor dijo, oíste que fue dicho, bendecirás a tu amigo y maldecirás a tu enemigo. Mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os ultrajan, bendecid, no maldigáis. En Cristo se terminó la maldición. Hoy día nadie puede maldecir. Escuché hermana llamando a la radio, llorando, pidiéndole ayuda al pastor, porque en la iglesia donde estaban los maldecía el pastor por no diezmar. Yo estuve en una congregación así, donde el pastor hacía así con el dedo. Aquí hay ladrones, decía. Ay, hermano, yo no diezmaba, hermano. Ganaba 100,000 pesos apenas. Y de ahí sacaba, sí, mi amor, Dios lo bendiga. De ahí sacaba 5,000 pesitos y lo echaba en la ofrenda y lo daba con todo amor, con todo mi corazón. Y me ofendía y la porquería que da. Fuimos muy ofendidos, hermanos, por ese tema, ¿me entiendes? Entonces, por eso que hoy en día en la ley era así, tenía que hacerlo. Si no lo hacía, venía castigo de Dios. De hecho, hermanos míos, la ley, así fue dada la ley. Eran 12 tribus, hermanos, las 12 tribus de Israel, 12 hijos de Jacob. A 11 de ellos se le dio heredad, a una no, a Leví. Leví era porque de cada uno de ellos, de sus hijos, nacieron, hermanos, las tribus de Israel, la descendencia de ellos. Por eso usted va a ver la tribu de Rubén, la tribu de Neftalí, la tribu de Leví, acabo de decirle que esa es la importante. Rubén, David, no me acuerdo los nombres de los otros nombres de los hijos de Jacob. Pero a la tribu de Leví no le dio heredad, porque de ellos fueron escogidos de ahí venía el sacerdocio, de la tribu de Leví. Y los sacerdotes se dedicaban tiempo completo a las cosas del culto, a trabajar. Por lo tanto, de todo lo que ellos recogían, de la uva, de las vides, del trigo, de la cebada, de los animales, de las aceitunas y de todo lo que ellos cosechaban, la 10ª parte tenían que traerla al alfolí, que eran los graneros donde eso se guardaba, y eso era para el sustento de los levitas. Así Dios lo había establecido y lo ordenó en el antiguo pacto. Así lo ordenó en el antiguo pacto. Dios bendecía las cosechas de ellos. Si ellos iban a cosechar 100, cosechaban 1000. Porque Dios prosperaba para que a ellos no les doliera dar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Malaquías dice maldito soy? Porque la nación entera me ha robado. Maldito soy con maldición del cielo. ¿A quién le está hablando el profeta Malaquías? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel. Porque esa práctica decaía. Porque ellos, hermano mío, y cuando esa práctica decaía, ¿sabe lo que Dios hacía? Les mandaba la langosta. Y le comía las cosechas. Les mandaba el pulgón, el revoltón, que eran, hermano, algunos insectos que les comían y les devoraban las cosechas. Imagínense el dolor de ellos, porque esa práctica decaía. Dios quería enseñarles a ser responsables en el sostenimiento de los levitas, porque ellos tenían de sobra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así estaba establecido en el tiempo de la ley. Hoy, en el tiempo de la gracia, se espera que todo creyente, desde todo corazón, por así enseña Pablo, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, iglesia. Amén. Si un hermano quiere diezmar, que lo haga de su corazón voluntariamente, no obligado, no porque va a ser maldecido, porque eso nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Yo estuve en una iglesia así, donde maldecían.
Hermano, maldecir no es decir yo te maldigo, es simplemente decirle que le va a ir mal, decirle que no le va a alcanzar porque usted no dio para la iglesia, es un egoísta. Oiga, y viera que tratan mal a la gente hoy día. El único precepto que enseñan es el diezmo. A mí eso el Señor me lo enseñó. El verdadero diezmo, y lo prediqué en una iglesia que el pastor me echó de esa iglesia. Viera cómo me salió de arriba el púlpito. Porque en el verdadero diezmo, hermano, la tierra cada 7 años se dejaba descansar. Y todo lo que había en los alfolíes había que regalárselo al extranjero, a la viuda, al menesteroso, al necesitado. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? Los pastores hoy día que saquen de las cuentas del banco y ayuden a sus hermanos. Le den una cantidad de plata de los millones, porque hoy día hay gente que tiene millones y millones. Yo viví con una madre que fue una diezmadora fiel a la iglesia. Y caramba que pasamos hambre y nos dejó hasta sin comer por dar su diezmo a la iglesia. Una mujer fiel, hermano. Nunca vi la ayuda de la iglesia a ella. Yo siempre me fijé eso. Nunca vi la ayuda del pastor a la iglesia. Sí de hermanos en la iglesia, pero nunca vi la ayuda del pastor en alguna ayuda económica. Y había para poder ayudar. Que el Señor me lo bendiga. Así es la palabra. ¿Por qué usted cree que yo tengo problemas cuando voy? Porque tengo que predicar lo que dice la Biblia, no lo que quieren escuchar los pastores. Porque no me interesa, no ando por las ofrendas. No ando por los asaditos, no tengo compromisos con nadie. Dios es el que sostiene a quien llama. No hay que manipular nada, y menos ofender y tratar mal y maldecir a los hermanos, cuando nosotros somos una voz autorizada para declarar bendición a la iglesia. Aleluya. Y de lo que Dios le bendice, cada cual verá si lo hace o no lo hace. Eso es voluntad. Amén, iglesia. Así tiene que ser en la iglesia. Si un hermano quiere diezmar, que lo haga de todo su corazón, pero no obligado. No obligado. Alabanza a su nombre para siempre. Estos eran preceptos de la ley, pero hoy día ese es el único precepto que se trajeron. Porque si no, le digo a los pastores, yo cuando he estado por ahí, enseñemos el sábado también, pues guardemos el sábado. No hagamos nada el sábado. Si el sábado era día de reposo, no se podía hacer nada. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Qué le dijeron los fariseos que permanecían? ¿Qué pasó cuando el Señor sanó a uno en el día de reposo? No es lícito sanar en el día de reposo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, y se le pierde una, no deja las 99 y va por la que se le perdió? ¿Qué mujer, si se le pierde una moneda? Aleluya. Y estas cosas no siempre de entenderlas, por mano. ¿Ah? Se me cayó una moneda de 100 por la cama y di vuelta toda la cama para sacar 100 pesos, hermano. ¿Qué mujer, si se le pierde una moneda, no busca y prende una vela y ahí la busca, y cuando la encuentra se siente contento y gozoso? ¿Quién deja las 99 y va, y cuando encuentra, y ahí aparece la enseñanza de la oveja, y cuando encuentra la oveja que se le perdió, la pone en su brazo y vuelve contento? El Señor estaba atacando sus propios intereses para mostrarle los intereses de Él. Él vino por las almas, y cualquier día es lícito para hacer voluntad de Dios, hermano. Cualquier día es grato, no hay día hoy. No hay una prohibición hoy día. Si ellos quieren guardarlo, que lo hagan, pero no es una enseñanza bíblica, no está vigente hoy. Por eso usted cree que esa enseñanza les va a gustar, les va a molestar, porque hay gente que quiere insistir hoy día en las mismas cosas que se hacían antes, en los mismos sistemas religiosos que existían antes, en los sistemas de culto de antes, imponiendo cargas hoy día. Por eso el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, que ponéis pesadas cargas en los hombres, pero vosotros ni con un dedo queréis moverla. Porque ellos imponían la ley a los demás, pero ellos no la cumplían. Como hoy en día, obligan a todos. Obligados a orar 2 horas, obligados a diezmar, obligados a predicar, obligados a hacer todas las cosas. ¡Aleluya! Bendito sea el que vive para siempre. El Señor nos hizo libre, iglesia. Y la palabra de Dios dice que hay que servir a Cristo voluntariamente. Nadie tiene que estar aquí obligado. Nadie tiene que estar aquí porque si no vino hoy día el Señor lo castiga. Porque así era antes. Si usted no vino hoy día no tiene bendición. Eso es maldecir, iglesia. Yo sé que si viene la gloria de Dios y Dios hace misericordia hoy día, y el que no está se perdió lo que Dios trae. Claro que se perdió lo que Dios trae, porque cada día de culto que estamos aquí, Dios envía su gloria, envía su majestad. Pero eso es aquellos lo reciben, aquellos que quieren estar aquí. Aleluya. Bendito sea el que vive, aquellos que saben que cada día de culto el Espíritu Santo de Dios está fluyendo en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, sanando, restaurando, fortaleciendo, liberando, llevándonos adelante y ayudándonos a convertirnos de todo corazón al Señor. Bendito sea su nombre para siempre.
Entonces, por eso, hermanos míos, que hoy día los sistemas religiosos han hecho que el Espíritu Santo no tenga cabida en las iglesias, en las congregaciones. No tiene cabida el Espíritu Santo de Dios, porque insisten, hay quienes tienen verdaderos sistemas religiosos. El Espíritu Santo no se puede mover ahí. ¿Sabe por qué? Porque tienen un sistema religioso, tienen un verdadero monólogo. Así están muchos hoy en día. Por eso el Espíritu Santo no se puede mover. Hermano, he ido a sus lugares y no vuelvo. No vuelvo. No porque yo no quiera, porque el Espíritu Santo me lo impide y me prohíbe ir a esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque ahí no se le honra a Él. Se le honra a los hombres. Están más preocupados de los sistemas religiosos que de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió y dio su vida en la cruz para que usted y yo hoy día seamos perdonados, seamos lavados con su sangre preciosa, hoy día tengamos salvación, hoy día seamos bendecidos espiritual y económicamente. Gloria sea su nombre. A Él venimos a alabar. Por eso, hermano mío, les voy a leer al tiro lo que dice acá, mire, en el capítulo 8. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, es que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escuche esto, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Hoy, hermano, por eso que hoy día, hermano, el señorío, hoy día hay muchos hombres que se enseñorean de las congregaciones. Se enseñorean, ahí no se hace nada si no lo ordena el pastor. Si no lo dice el líder que tiene, si no lo dice el pastor, ahí no se puede hacer nada. El hermano no puede hacer, porque están acostumbrados a los sistemas de grupito, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, y los encuadra. Santo es el que vive para siempre. Cuando el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, dijo, cuando alguien conoce al Señor, camina, vive, duerme y se levanta con el Señor, iglesia. El Señor no está aquí, el Señor está aquí, iglesia. Él dijo, no habitaré más en templo hecho por manos de hombre, sino en el corazón del hombre. Este es el lugar de reunión, iglesia. No se le olvide que dice 1 Corintios 3, 16, si no me equivoco. Sí, 16, 17. Porque no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Por eso la importancia de que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Porque el que no ha recibido el Espíritu Santo no ha conocido al Señor. El que recibe el Espíritu Santo conoce al Señor porque habita en Él, camina con Él, duerme con Él, levanta con Él, tiene una relación estrecha, sabe a lo que viene, sabe lo que tiene que hacer porque Él lo guía. ¡Aleluya! No los hombres. Por eso que se nota inmediatamente cuando tienen el señorío del pastor. Porque la mayoría de la gente dice, no, es que a mi pastor no le gusta. No, es que mi pastor no quiere. No, que hay que pedirle permiso a mi pastor. No, que hay que decirle al pastor. No, todo el pastor. No, hermanos, el Señor se llama Jesucristo. El Señor se llama Jesucristo. Por eso que hay iglesias donde los hermanos, las hermanas están reprimidos. ¿Por qué están reprimidos? Porque están bajo el señorío de los hombres y no bajo el señorío de Cristo. Y lo que uno tiene que hacer es enseñarle y ponerle a las personas en sus vidas el señorío de Cristo. Porque mi Señor se llama Jesús. Su Señor se llama Jesús. Si usted está en el trabajo y el Señor le dice que haga algo, usted hágalo. Un día el hermano me dijo que el Espíritu Santo estaba orando y el Espíritu Santo le había hablado y le había mostrado a una vecina que estaba en necesidad. Y que a esa vecina le llevara esto y esto, esto. Y le dije, hermano, y lo hizo. No hay gozo más grande. Le dije, no, me dijo, estoy esperando a preguntarle al pastor. ¿Y por qué, hermano? Claro, muchos pensarán que uno atornilla al revés, porque así me lo han dicho. Que uno es un desordenado. ¿Ah?
Que uno es un rebelde, desobediente, hermano. Rebelde y desobediente eres cuando el Señor te habla y tú no obedeces a lo que Él te manda. Entonces eres un rebelde, entonces eres un desobediente. Pero si el Espíritu Santo de Dios te guía y te lleva a hacer algo, si el Espíritu Santo tú vas caminando y el Espíritu Santo te hace hablarle a alguien, háblale. Si el Espíritu Santo te dice, ora. Si el Espíritu Santo te lleva a un lugar, anda. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que día no, que mi pastor no me ha mandado. Está bien, hermano, cuando hay hermanitos nuevos, que todavía no, su vida no ha sido cambiada y transformada. Obviamente uno eso lo entiende, pero hermano, cuando ya llevan un tiempo y uno ve que son cristianos, que ya el Espíritu Santo ha ido haciendo obra en sus vidas, entonces uno sabe que es un cristiano, sabe que es un hermano, y hay que decirle que haga lo que dice la palabra del Señor. Amén, iglesia. Amén. Porque el pastor no está con usted 24/7, ¿no es cierto? Pero sí el Señor. Amén. Entonces usted va a hacer algo a las 2 de la mañana, me va a llamar a mí. Que el Señor me lo bendiga, ¿no? Entonces, el sistema, hermano, religioso era así, te encuadra. Porque así hay iglesias hoy día cuadradas. Porque por eso hoy día hay líderes cuadrados. Que están así, estructurados en el error y ahí están. Hace poco conocí a uno de ellos, se puso rojo, hermano. Y me gritó en la mesa. No me gusta que me digan que soy religioso. Se puso rojo, me paré y el pastor se pone rojo. Yo ni siquiera le estaba hablando a él, pero el Espíritu Santo obviamente lo hizo ver. Después yo lo entendí por un propio miembro de la iglesia. Me di cuenta que así era su iglesia, que está reprimida, porque los hombres son autoritarios, hombres autoritarios, que se enseñorean de las iglesias. Bendito sea el que vive para siempre. Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Porque le vuelvo a repetir, el Señor se llama Jesús. Amén. Ahora la pregunta para el silencio, ¿conoce al Señor usted? ¿Conoce? Cuando usted conoce al Señor, usted tiene que rendirse al señorío de Cristo, hermano. No al señorío del pastor, no a la voluntad del pastor, sino al señorío de Cristo. Aleluya. Ese es el señorío, ese es el yugo, enjugados con Él, enjugados con Él. Agachar nuestra cabeza y aceptar sus enseñanzas y ya no vivir como vivíamos antes, sino a la manera del Señor. Eso es estar enjugado con Cristo. Eso es estar enjugado con el Señor. Y así dispuesta, dice el versículo 6, estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Esta era la función. ¿Se acuerdan que en la entrada o en el atrio estaba abierto para cualquier persona, para que vinieran ahí a ofrecer sacrificio de expiación por los pecados? Pero, o a traer ofrenda por cualquier cosa. Había muchos tipos de ofrendas y muchas cosas que ofrecer que estaban estipuladas por ley. Eran los órdenes del culto que tenían. En el lugar santo entraban solo los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote era ungido. El sumo sacerdote, las ropas que usaba tenían que ser ropas adecuadas para entrar al lugar santísimo. Las ropas que el sumo sacerdote usaba eran las personas, las mujeres que hacían esa ropa eran mujeres escogidas. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. No era llegar y entrar al lugar santísimo como se le ocurría. Los sacerdotes cuando entraban al lugar santo entraban vestidos con ropas también adecuadas para entrar al lugar santo a oficiar en las cosas sagradas. Por eso es que uno enseña esas cosas en la iglesia, también tiene que enseñarlas, por mano. Si esta no es una sede social, este no es un centro social, este no es una cancha de fútbol, esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Por eso es que nosotros nos vestimos así, como hijos del Señor, y hay que enseñárselo a todos los que vienen a la casa del Señor, que se vistan adecuadamente para venir a la casa del Señor. Porque si es como si yo fuera a jugar a la pelota de eterno, por mano. Sería ridículo, ¿verdad? Me vería muy mal. Por eso es que uno, hermano, enseña estas cosas en la iglesia, que a muchos les molestan, que se molesten, por mano. Pero hay que enseñar las cosas como son en la casa del Señor. Hay que enseñar en la casa del Señor. Ahora fíjese, el sumo sacerdote era mucho más estricto todavía, porque sería lo mismo que usted me viera aquí con polera predicando la palabra del Señor. Por eso nos vestimos así. Porque yo tengo la responsabilidad como pastor de enseñar y me tengo que vestir con ornato. El sumo sacerdote era extremo. El sumo sacerdote era escogido por Dios.
El sumo sacerdote, le vuelvo a repetir, las ropas que él usaba se le mandaban a hacer y Dios escogía a las personas, que no era cualquiera, hermano. O sea, lo de Dios, por eso que es tan delicado. Amén. Aleluya. Por eso cuántas iglesias liberales hoy día usted ve. Hoy día la casa del Señor la han tomado, hermano, para cualquier cosa. Vienen a la casa del Señor, hermanos míos, a tomar once, a comer, creen que esto es un centro social, creen que vienen de picnic a la casa del Señor. No, hermano. Por eso es que usted ve estas iglesias llenas. Porque a eso van, eso lo podemos hacer en la casa, hermano. Pero la casa de Dios, mi casa, dijo el Señor, casa de oración será llamada y de salvación para todos los pueblos. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es la casa del Señor. Aquí venimos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando uno conoce al Señor, actúa de acuerdo al conocimiento que tiene. Por eso la importancia, hermanos míos, de insistir en esto, que cada miembro de la iglesia recibe el Espíritu Santo. Porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo, entonces conoce al Señor. Entonces aprendemos a tener una relación con Él, sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. No es necesario que me lo digan. No es necesario que me lo digan. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo tengo que conducirme, yo sé cómo tengo que comportarme, no solamente en la casa de Dios, porque el Señor no solo los ve aquí, en todo lugar. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Entonces, hermanos míos, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una vez al año, no sin sangre, en el día de la expiación. Y cuando él entraba a orar por los pecados de él, por los de su familia y por los de todo el pueblo. Si el sacrificio era aceptado por Dios, el pueblo gozaba de un año más de perdón. Imagínense la expectación del pueblo. Esto era así. La expectación del pueblo esperando afuera. Por eso es que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él pasaba por el lugar santo y tenía que mirarse en el lavatorio. Y lavarse. Y lavarse, si se sentía inmundo, era un ritual. Tenía que lavarse las manos, los pies, la cara. Si él se veía en una condición inmunda. Por eso lo que leímos dice, tal sumo sacerdote nos convenía tener. Aleluya. Esto lo hacían cada año. Y esto, hermano, lo que enseña, hermano, el libro de Hebreo, es que esos sacrificios no quitaban el pecado. Solo podían combatir, pero no los quitaba para siempre. Alabanzas a su nombre. Imagínense la expectación del pueblo. El pensamiento, uno lo dice, los paréntesis de uno. ¿Habrá aceptado Dios el sacrificio? ¿Tendremos otro año más de perdón? Si no era acepto el sacrificio a Dios, el sumo sacerdote caía muerto. Por eso que llevaba unas campanitas. Entonces, ese sonido indicaba que él tenía que hacer su oficio, rociar la sangre de un macho cabrío, de un cordero, santo, puro, sin mancha, sin haberse apareado. Tenía que rociarlo alrededor del arca. Y en el arca, ese era el mueble más importante que tenían los judíos. Ese mueble ahí donde estaba, ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah o la Shekinah de Dios. Ahí Dios se manifestaba, ahí estaba la gloria y estaba el poder de Dios. Ahí Dios hablaba al pueblo. Por eso que ahí estaba en el arca del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdeció, que tiene mucha importancia en la escritura. Recuerden que esa fue la vara que se tiró cuando los adivinos en Egipto tiraron su vara, se convirtieron en serpiente, y cuando tira la serpiente de ellos, la vara de ellos crece más grande y devora las otras. Ese fue lo que usaron para golpear el río y se convirtió en sangre. Eso fue, hermanos míos, lo que golpeó el mar, y el mar se abrió. Por eso que tiene mucha importancia. Ahí, hermanos míos, estaba el maná. Había un frasco así con maná. Recuerden que era el sustento que tuvo el pueblo de Israel, que les recordaba la provisión bendita de Dios. Y todo eso, hermano mío, es figura para ver nosotros que hoy en día en Dios sustentó al pueblo de Israel durante 40 años. Por eso que Dios también nos sustenta a nosotros. Por eso que Dios también, esa es la provisión de Dios. Por eso Dios siempre ha proveído para la iglesia. Dios sostiene la iglesia. Aleluya. Eso es lo que significa eso. Y las tablas de la ley, que era lo más importante. Todo eso era lo más importante. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, eso lo tenían que hacer todos los años. Por eso dice, hermanos míos, que según la ley se escogían a hombres débiles, pecadores, comunes, carnales. Pero para eso vino Cristo. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, puro, sin mancha. Que dice la Escritura, hermano mío, que cuando Él se ofreció,
cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que el velo del templo se bajó en dos. Amén. Aleluya. Dicen, hermano, hay variación en cuanto a las medidas que tenía este velo, de unos 20 metros por lo menos de alto, de ancho unos 10 metros y de grosor unos 10 centímetros más o menos. Era algo hermoso, era algo precioso. Las mujeres, dice, hermano, la Escritura que las mujeres que hicieron este velo se demoraron 2 años en aprender el arte de tejerlo, porque no era como la modernidad que tenemos hoy en día. Cuando Jesús el Señor entregó su vida, aleluya, dice la Escritura, que el velo del templo, creo que anoté el versículo, no lo anoté. Dice la Escritura, hermano mío, que el velo del templo se bajó en dos. Y hubo oscuridad y los sepulcros se abrieron. Hubo un evento maravilloso y extraordinario cuando Jesús el Señor entrega y encomienda el Espíritu al Padre. ¿Para qué se rajó el velo del templo hoy? Hoy día no es necesario que usted venga a mí a confesarme los pecados y yo vaya y se los converse a Dios. Hoy usted y yo y cualquiera, aleluya, a través de Jesucristo. Por eso nunca se salte el señorío de Cristo. Dice la Escritura que este sumo sacerdote hoy no necesita entrar una vez al año. Hoy no necesita vestirse con ropas. Hoy no necesita lavarse y estar seguro de su santidad. Porque el sumo sacerdote que tenemos hoy día se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la función de Él es interceder. Tal sumo sacerdote. Dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir, ese es el sumo sacerdote que hoy tenemos, que se compadece de nuestros errores, que se compadece de lo malo que hacemos, se compadece de nuestra enfermedad, de nuestra tristeza, de nuestras aflicciones. Ese es el sumo sacerdote. Y hoy en día Él está en presencia de Dios. Siempre. Él no entra de vez en cuando. Él está siempre. Entonces, cada persona hoy día que tiene la necesidad de Dios, hoy día no necesita pasar por rituales. Hoy día usted solamente se inclina y le dice: Señor mío, voy a tu presencia a través de Jesucristo. Usted puede ir a su presencia para adorar. Usted puede ir a su presencia para exaltar su nombre, para orar, para pedir, para cantarle. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Dios te bendiga, mi hermana y mi hermano. Dios bendiga, hermano, su palabra en nuestra vida y nos haga entender eso, iglesia, que Él nos hizo libres. Amén. No para que nos hagamos esclavos de sistemas religiosos impuestos. Cuando alguien conoce al Señor, eso es lo que dice la Escritura, nadie dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Cuando alguien conoce al Señor, su vida comienza a cambiar. Amén. Su vida comienza a cambiar, porque es como cuando alguien tiene una relación de noviazgo. Antes del pololeo, antes del matrimonio, pololeo, noviazgo, luego matrimonio. Cuando uno tiene una relación, es una relación que se respeta. Porque si a ella hay algo que no le gusta que uno haga, si uno la ama, prefiere cambiar antes de perder al ser amado. Por eso nuestra vida va a ir cambiando. Si nosotros amamos al Señor, todo lo que nosotros hacemos, eso enseña la Escritura. Si nosotros amamos al Señor y tenemos una relación con el Señor, y Él nos dice que hay algo que no le gusta, usted no tiene que hacerlo. Yo no tengo que hacerlo. Amén, iglesia. Amén. Eso es conocer al Señor. Conocer al Señor es tener cuidado. Y siempre se lo he dicho, la relación que más usted tiene que cuidar es su relación con el Señor. Porque personas van y vienen, pero nuestra relación, porque todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos es gracias a Él. Amén. Es gracias a su amor, es gracias a su misericordia, es gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿A dónde tenía? Este es el pacto. Solo quiero leer de esto, ¿no? 10. Hebreos 10, 16. Mire, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Eso quiere decir que el sacrificio que hizo Jesús, lo hizo una vez y para siempre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él no necesita, como lo hacía el sumo sacerdote, ofrecer por él, por su pecado, por lo de su familia, por lo del pueblo. Jesús dio su vida
una vez más. Y con su sangre preciosa, nosotros somos lavados y redimidos de todo pecado. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso es que le adoramos, por eso es que le exaltamos, por eso es que bendecimos su nombre. Por eso, iglesia, cuando alguien ha conocido al Señor y tiene una relación con Él, le vuelvo a repetir, es como su relación de noviazgo. No creo que usted sea tan fome en su relación de noviazgo que no le dé ni siquiera un abrazo a su esposa, a su esposo, a su novia, que no le dé un beso a su novio, a su novia, que no le regale algo, que no trate de hacerla sentir bien o hacerlo sentir bien. Aleluya. Porque esto es cuidar la relación, esto es cuidar el amor, es cuidar, porque puede haber amor, pero no hay pasión. Por eso en la iglesia muchas veces hay amor por el Señor, pero ¿sabe lo que se pierde? Se pierde la pasión, como en el matrimonio. Se pierde la pasión. Esta vieja por allá, este viejo por allá, y llega juntos y ya ni siquiera se toman de la mano, ni siquiera vienen a abrazar hermano. Eso es lo que no hay que dejar morir. Lo mismo en nuestra relación con el Señor. Cuide su relación con el Señor. No deje que su relación con el Señor se enfríe. Y eso tiene que cuidarlo usted. Eso no se lo cuida el pastor. Aleluya. Eso no se le cuida el hermano o la hermana. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por eso uno a veces tiene que estar, hermano, ore. Hermano, ayune. Hermano, congréguese. Hermano, busque al Señor. ¿Para qué? Para que no se enfríe. Para que no se enfríe su relación con el Señor. Sino que haya una pasión. Cosa que cuando usted venga, hermano, yo recuerdo la iglesia antigua. La iglesia antigua era así, hermano. Cualquier hermano tomaba una guitarra, se paraba adelante, empezaba a cantar y la gloria de Dios descendía en la iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente no andaba preocupada de otras cosas que no sea de adorarlo a Él. Había amor, había pasión por el Señor. Y eso es lo que no se tiene que perder. Amor y pasión por Cristo. Amaba orar de madrugada. Antes hacía esto. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Usted está dejando su relación con el Señor porque Él no cambia. Él no hay sombra de variación en Él. Somos nosotros los que cambiamos. Por eso, iglesia, cuide su relación con el Señor. Si usted mantiene una relación, hermano, de amor y de pasión por el amado, cuando usted venga a la iglesia, usted va a saber a lo que viene. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia, tiene una manito para acá, levanta una matita para acá? Yo cuando me dan el púlpito, yo inmediatamente eso los corrijo inmediatamente. A mí no me mueven las emociones, ni me mueve la gente a hacer cosas que no corresponden. Porque yo tendría que decirle a usted, mi hermana, oiga, hermana, vaya y denle un beso a su esposo. Vaya y abrázalo. ¿Qué diría usted? ¿Por qué me tienen que andar diciendo usted lo que tengo que hacer yo? Aleluya. ¿Por qué a mí me tienen que decir lo que yo tengo que hacer si la palabra del Señor dice? Todos me conocerán. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que conocer al Señor. Usted tiene que saber a qué viene a la iglesia. Esto no es costumbre, esto no es rutina, esto no es un monólogo, esto no es por cumplir. Estamos aquí porque le amamos, porque le necesitamos. Aleluya. Porque mi alma tiene sed de ti. Eso decía el salmista. Eso tiene que ser, hermano. Tiene que haber pasión, tiene que haber deseo, tiene que haber un anhelo de venir a la casa del Señor. Eso es venir a la casa del Señor. Entonces va a haber un culto glorioso, maravilloso, cuando todos entienden a qué vienen a la iglesia. La mayoría de la gente viene a puro pedir. Vengo a pedir fuerza, vengo a pedir trabajo, vengo a pedir. Hermano, este es el tiempo para darle la gloria a Él. Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, le estamos pidiendo al Señor. Este no es el tiempo para pedirle. Cuando venimos aquí, venimos a rendirle culto de alabanza y de adoración. Que sea grato mi alabanza a ti, Señor. Es tanto lo que tú me has dado, Dios. Por eso venimos a su casa. Porque es tanto lo que nos ha dado y no por lo que nos va a dar. Porque eso es por interés, iglesia. Eso es condicionar el amor. O sea, mira, yo te amo si es que tú me amas. No funciona así la cosa, hermano. Es incondicional. Es amarlo a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Amén. Y nos demuestra su amor no solamente dando su vida en la cruz por nosotros, que fue el acto de amor más grande que alguien puede hacer por usted. Esa es la pasión que usted tiene que cuidar. Que nunca se me olvide, Señor, lo que tú hiciste por mí y lo que tú haces cada día por mí, Señor. Entonces usted cuando comience la alabanza, usted no se va a preocupar de ninguna cosa, porque hay gente que estamos alabando al Señor, están mirando por cualquier lado, haciendo cualquier cosa. Hermano, he estado en una iglesia donde hay gente que estaba sapeando, gente pintándose las uñas, limándose. Oiga, yo ansío y anhelo que me pase en el púlpito, y cuando me pasa en el púlpito, lo primero que hago es corregir esas malas prácticas y sacarlas de la iglesia. No importa un comino que se enojen esas hermanitas, lo importante es que no se enoje el Señor. Gente irreverente, irrespetuosa en la casa del Señor, hermano.
Yo no haría eso delante de mi esposa, por hermano. No, si estoy con mi esposa, yo voy a estar con mi esposa, en mi momento va a estar con ella, en mi momento íntimo con ella. Y ese momento hay que aprovecharlo. Este es un momento, hermano, y 1 o 2 horas es harto poco el tiempo que estamos con el amado. Por eso le digo, este es un ratito. Aquí nos llenamos de su presencia, nos llenamos de su Espíritu Santo, y esto es lo que tenemos que vivir constantemente, hermano. No solamente en el culto, sino 24/7. Que el Señor me los bendiga. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Aleluya. En ese santo y bendito nombre, vamos delante de darle gracias, Dios mío, para honrarte, Señor, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor, para adorarte, Señor, y darte gracias, Dios mío. Gracias, gracias y muchas gracias. Amén. Por tu palabra, Dios mío. Gracias. Que nos enseña, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nosotros te conocemos a ti, Señor. Amén. Que tú, Señor, no habitas aquí y no estás solamente 2 horas, Señor, en el culto, sino que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que tú moras y habitas en nosotros, Señor. Por eso que esto, Dios mío, no solo debemos adorarte aquí en la iglesia, sino también en la casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que andemos, Señor. Que ese fuego, Dios mío, esté encendido, depende de nosotros, Señor. En la búsqueda, Dios mío. Entender, Señor, que así, Dios mío, como el candelabro, Señor, que figura de tu presencia, debía arder día y noche, Señor. Así también nosotros, Señor, debemos estar llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu presencia, Señor. No ser cristianos fríos, vacíos, Dios, carentes, Dios mío, de pasión y de amor por ti, Señor. Para no alabarte, Dios mío, como una mera costumbre, no amarte religiosamente, aleluya, porque a ti no te agradan esas cosas, Dios. No te gusta el protocolo, Dios. No te gustan las cosas fingidas, Dios. Sino, dice tu palabra, Señor, que el Padre busca adoradores. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Gente de corazón genuina, auténtica. ¡Aleluya! Que sepa lo que viene a tu casa, Dios mío. Que viene a adorar, Señor. Que viene a exaltar. Que viene a glorificar. ¡Aleluya! Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al más grande. Al autor y consumador de eterna salvación. Al que nos bendice y nos da cada día. Todo lo que tenemos lo recibimos de ti, Señor. Y tú siempre esperas, Dios mío, algo de nosotros. ¿Y qué es ese algo? Una alabanza sincera, Dios. Una alabanza de corazón. Una alabanza, Dios mío, con gratitud, Señor. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Padre, por permitirme predicar tu palabra, Dios. Porque esto es lo que tú ves hoy día. Cuántas iglesias vacías, tibias, Dios mío, se han cerrado, Dios. Porque se va perdiendo el amor, se va perdiendo la pasión. Aleluya. ¿Cuántos que solamente se han bendecido económicamente, pero espiritualmente están pobres, Dios mío? Pobres espiritualmente. ¿Cuántos que gritaban aleluya y gloria a Dios? Y hoy, Señor, ya no hablan. Hoy ya se ha perdido la pasión, se ha perdido el amor, Dios eterno. Ha entrado al sistema religioso, Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, Señor. Sos lo que tú no quieres. Sos lo que tú me dijiste un día, Señor. Que esto es lo que tú querías. Una alabanza sincera, una alabanza de corazón, que no importa que hayan 1000 o que hayan 5, Señor, pero que haya una alabanza pura para ti, una alabanza sincera, una alabanza de corazón, Dios eterno, que no estemos aquí por compromiso, que no estemos aquí por cumplir, sino que queramos, que anhelemos tu presencia, que entre con hambre y sed de ti, Señor, de llenarse de tu presencia, de buscar lo que viene de arriba, Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gente que anhele lo que viene de arriba, Dios. Porque así están las iglesias hoy en día, Dios, solo preocupados de lo material, Dios. Enriqueciéndose en lo material, pero pobres espiritualmente, Dios. No hay nada tuyo en sus vidas, en sus corazones, porque no anhelan, no buscan tu presencia, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. Por eso tú me diste esta palabra hoy, Señor. Porque tú conoces la realidad de la iglesia, Dios. Porque tú nos ves 24 horas al día. Tú sabes lo que hacemos, Dios.
Por eso, Dios mío, a través del profeta, tú hablaste al pueblo de Israel y dijiste, un pueblo grande, pero que de labios me honra, porque su corazón estaba lejos de ti, Señor. Así está pasando hoy día también, Señor, en muchos lugares, Señor. Que no nos pase, Señor, eso. Que no nos enfriemos, Dios. Que no te alabemos de labios solamente, sino que sea una alabanza pura, una alabanza sincera, Dios. Una alabanza, Dios mío, con gratitud delante de ti, reconociendo todo lo que hemos recibido. Amén. Y lo único que esperas tú, Señor, es que tu pueblo venga a este lugar a adorar, alabar, bendecir, glorificar tu nombre y recibir lo que tú tienes para nosotros, que es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios mío. Porque es una palabra ungida, es una palabra revelada, una palabra directa de tu corazón, Señor. Bendito sea su nombre. Ayúdanos, Dios eterno, que haya amor, que haya pasión en nosotros, que no dejemos apagarse el fuego del Espíritu Santo que tú encendiste un día en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a buscarte, Dios mío, a buscarte, eso dice tu palabra, si como al oro y la plata te buscáramos, Señor. ¿Cómo estaríamos, Dios? ¿Cómo serían los cultos, Dios? Cuando los cultos, Dios mío, terminaban, Señor, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, Dios, y de ahí se iban los cristianos a trabajar. Y no había sueño, hoy día 1 hora, 2 horas en tu casa, Dios mío, y ya están muchos cabeceando, Dios mío. ¿Por qué, Señor? Porque hay debilidad espiritual, porque hay carencia espiritual. Porque cuando nuestro espíritu está fortalecido, podemos sobrellevar esta carne debilucha, Señor, esta carne débil, Dios mío. Podemos llevar el cansancio, la enfermedad, de los problemas, porque tu Espíritu Santo nos fortalece y nos pone por encima de ellos. Para que podamos servirte, Dios, para eso nos da fuerza, pero la ocupamos solamente en nuestras cosas, Dios, y no en las tuyas, Dios, no en las de arriba, Dios. Por eso tu palabra nos enseña a poner la mira en las cosas de arriba, Dios, no en las de la tierra, Señor. Porque aquel que tiene su mirada puesta en las cosas de arriba está lleno de tu presencia. No está mirando lo presente, sino lo por venir, Señor. La gloria que de nosotros ha de manifestarse. No está mirando la aflicción, no está mirando el problema, no está mirando la enfermedad, sino que está mirando esa gloria que nos espera un día por ser fieles a ti, Señor. Y lo vivimos aquí, cuando viene tu presencia, cuando desciende tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Dios. No queremos irnos de este lugar, Señor. Eso es lo que debemos buscar cada día, Señor, en nuestros hogares. A cualquier hora del día, Dios mío, buscar tu rostro, Señor. Estar en comunión contigo 24/7, no 2 horas solamente, Señor. Oh, mi alma te alaba, porque hoy día no hay un sistema, Dios mío, religioso impuesto. Señor, tú nos hiciste libres. Y donde, Señor, donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor. Libertad para alabarte, para glorificarte. Libertad para exaltar tu nombre. Bendito sea mi Señor. Y el que está oprimido, Señor, el que está preso todavía de pasiones, Dios mío, libértalo, Jesús, libértalo, Jesucristo, para que con libertad de espíritu, Señor, podamos alabar y adorar tu nombre y sea grato delante de ti, Señor. Que tú lo apruebes y no lo repruebes, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. A ti, Señor, solo a ti sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza y la adoración por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar su nombre.